Muy buenas a todos, chicos. Vamos a reaccionar a uno de los maestros de Acer Kaiser, Antonio Escotado. Vamos a ver un poco Antonio Escotado, quién es, ¿vale? Escucharlo un poco, unos minutos, y luego veremos una parte donde saldrá Acer Kaiser, como siempre hablando. ¿Vale? Así que este vídeo va a haber de dos partes. Si queréis adelantar el vídeo hasta la parte de Acer Kaiser, o si queréis ver unos minutos de primero Antonio Escotado, que es un gran filósofo, escritor, donde ya, pues bueno, ya no está entre nosotros, murió hace unos años ya, pero nos dejó grandes joyas y es un grande, ¿no? Una gran eminencia. Escuchemos. Y ante nada, dale like y suscríbete. Vamos a ver, venga, vamos a darle. Bien hallados, nos encontramos hoy con la genial figura del pensador Antonio Escotado en la promoción de su libro Hitos de Sentido por la editorial Espasa. Me acompaña el profesor Luis Espinosa Godet y vamos a hacerle a Antonio hoy una entrevista que esperemos que sea meritoria. Luis. Antonio, buenas. Hola, querido. Qué alegría verte también. Aquí en Ibiza. Una pregunta, ¿por qué volver a los clásicos griegos y latinos ahora? Fue una concatenación de casualidades. Me parece que ya he contado que me sentí ahito de los hitos, de los enemigos del comercio. Pensé que podía pasarme unos meses simplemente jugando al ajedrez online. Se reveló imposible. Y entonces de repente me di cuenta que estaba rehaciendo las unidades didácticas. Luego me di cuenta que solo procedía a rehacer una pequeña parte, que es lo que he hecho. Y luego volví a los enemigos, lo dejé ahí colgado y de repente pasó el tiempo y Espasa me dijo, ¿qué pasa con ese libro? Y digo, Dios, no. Me metí y entonces también combinando varias cosas, el changazo mío físico con los cortes de luz y tal, acabé en serios problemas con los ficheros. Vi que sin querer había mandado Espasa ficheros ya periclitados, o sea que yo mismo había solucionado con otros ficheros, pero no me atreví a hacerles cambiar toda la maquetación. Finalmente les hice cambiar toda la maquetación 4 veces, pero es que claro, uno de los changazos, el principal era el Parkinson, y la mano temblona hay que corregir a mano, y pobres linotipistas que han tenido que entender a aquel cuneiforme que les dejé yo. Hay en tu libro ya desde un principio dejas clara, cuando estudias a Platón, se siente la idea de un dolor originario, esa injusticia originaria por la muerte de Sócrates y todo lo que ello conviene, y en las leyes él toma una terrible desconfianza frente al hombre, inmovilismo, tú hablas de inmovilismos en las artes, en los artistas, en la literatura. Si te preguntásemos cuál es el dolor originario que hoy la izquierda o la izquierda posmoderna padece, ¿qué te atreverías a decirnos? Me pegas un salto de Platón a la izquierda por moderna. Bueno, que el idealismo, ¿no? De alguna manera. No, entonces más alto, ya es un tercer pie del trípode ese. Yo pensé que era de 2 patas y ahora me lo pones con 3, porque el idealismo no es izquierda ni es Platón, a mi juicio, mejor dicho. Platón, claro que es idealismo. Es el idealismo en su forma más profunda, más coherente. Es el descubrimiento, claro, de que aparte de las cosas tal y como aparecen y son, todas ellas sometidas al más riguroso devenir. Luego ellas mismas tienen una esfera donde, claro, pues la puerta se gasta, pero la puerta idea no se gasta. Hay un hueco, sí, pues el hueco pasa o no pasa gente, pero el hueco en sí como idea es perfectamente intemporal. Ese hallazgo, que me parece que corresponde en exclusiva a Platón, ordena todo el pensamiento previo y permite pensar en términos de ideas, por fin de ideas. Que luego dices que Aristóteles supera eso con el concepto de concepto, que es la idea con realidad, o la idea concretada. La idea particularizada. Sí, es que el concepto en principio, en él y en Hegel es eso, y además de ahí con Kipere, o sea,
nacimiento, parto, todo el elemento fonético, semántico conectado con el nacimiento. Es decir, con el hecho de que estás cerca del movimiento. El movimiento está inspirando todo, el verbo, el sustantivo, los adjetivos, el ritmo de la frase. Me refiero a cuando lo recreas, claro. Claro, pero el movimiento como, o sea, el movimiento o el verbo, la acción, o sea, el devenir frente a la idea como algo estático que Exacto. es ideal. Y ahí está el problema, es que siempre se quiere, los idealistas entendidos como ahora que Claro. quieren adaptar la realidad que deviene a la idea estática preconcebida frente a... Insisten en que existe ese mundo de ideas estáticas preconcebidas. Y existir no existe. Ayuda infinitamente al pensamiento a pensar. Pero claramente no existe, por lo menos a mi juicio. ¿Dónde existe eso? ¿Dónde está el triángulo? ¿Dónde está el punto, la línea? Pues bueno, están ordenando el pensamiento humano. Bueno, chicos, si queréis que sigamos escuchando a Antonio Escotado, decidme en comentarios. Muy importante, si veo que no hay comentarios apoyando a escuchar a Antonio Escotado, pues no lo escucharé por lo menos grabándome. En privado yo lo escucho muchas veces ya. Bueno, ahora vamos a ver la parte de las Kaiser, donde la rompe en Bolivia, donde da la lucha cultural, que es muy importante, contra esta idea del globalismo zurdo, socialista, etcétera. Venga, vamos a escucharlo. ¿Falta mucho trabajo? Sí, falta. Pero yo soy optimista, como digo, por el cambio generacional. Y lo veo. Y no la ven. E insiste mucho con el concepto de no la ven. No sé bien a qué se refiere. De la igualdad y El economista callejero. Tiene otros libros, efectivamente, pero yo he colocado los más fogosos, diría yo, ¿no? Dentro de tu producción intelectual. Axel, bienvenido a Bolivia, bienvenido a este espacio. Para nosotros es un placer. Este es un medio de comunicación que se subió al tren hace muchos años de la lucha por las ideas de la libertad del individuo de trabajar, y una tarea bastante ardua en un país donde el comunismo está en todas partes, ¿no? Y yo quiero que en este momento le hables a esa población que cree que el comunismo es la solución a las problemáticas de una sociedad, a los demás países de la región que también seguimos esas tendencias, ¿no? ¿La libertad es posible? ¿Las ideas de la libertad son posibles aplicarlas en esta región donde el socialismo ha calado bastante hondo? Sí, es posible aplicarlas, hay muchos ejemplos de eso, y de hecho en todos los países, con pocas excepciones, tú tienes márgenes de libertad, ¿no? Incluso en Bolivia hay espacios de libertad, lo que pasa es que son mucho más limitados que lo que tú encuentras en países desarrollados, ¿no? O lo que tú puedes ver hoy en día en otras naciones latinoamericanas, como puede ser Costa Rica, como puede ser Uruguay, incluso Chile, a pesar de que estamos haciendo esfuerzos por destruir el país. Pero la cuestión de la libertad quiero plantearla en la siguiente metáfora. Imaginemos un desierto, ¿no? No hay nada, todo está muerto. Todo ese desierto lo riegas, le pones agua y milagrosamente surge la vida, surge el verde, surgen las plantas, surgen pequeños insectos, surgen animales, etc. La libertad es eso. La libertad es el agua en el desierto. El desierto es el estado natural de las cosas. El desierto es básicamente el ambiente en el que estamos destinados a perecer o a vivir como sabandijas, en el mejor de los casos, si es que no hay libertad. Entonces, claro, tú puedes tener un desierto como Bolivia, en el cual tienes poca libertad, en el cual hay poca agua, por decirlo de alguna manera, y los brotes verdes son pocos, los hay, pero no son muchos. O puedes tener desiertos completamente regados que parecen un vergel, como Suiza, donde ya no hay casi desiertos, y muy poco lo que falta por regar ahí. O Estados Unidos, depende del estado en el que tú estás, porque tienen problemas. Entonces, así yo plantearía el tema de la libertad. Por eso es tan importante que las nuevas generaciones entiendan que personajes como el Che Guevara, el comunismo, el colectivismo, el socialismo, el keynesianismo, todas estas doctrinas, ideologías, lo que hacen es llegar con una guadaña, básicamente, a destruir, a cortar, a acabar con los brotes verdes y a condenarnos a todos a seguir viviendo en el desierto, muertos de sed, y a perecer en ese desierto. Entonces, es peor aún, porque cuando ven un vergel, llegan con material incendiario, con combustible, y le prenden fuego a todo, incluida la gente que está adentro, que se muere quemada viva. Y esto es literal, porque todas estas ideologías en lo que terminan no solo en la miseria, en el hambre, sino en el campo de concentración, en los
asesinatos masivos, en la dictadura totalitaria. Destruir al que piensa diferente. Totalmente, la persecución política, lo hemos visto en todos los regímenes totalitarios inspirados en ideología socialista. El nazismo, por lo demás, era una ideología socialista. Yo estoy seguro que si uno analiza los escritos de Hitler, no estoy seguro, lo he hecho, es más, y tú ves escritos de Marx y otros líderes nacionalsocialistas, hay mucho en común entre el marxismo y el nazismo. Mussolini, déjame contarte una anécdota interesante, que fue el líder del fascismo italiano, más conocido. Él llevaba una medalla de Marx colgando en su pecho. Era un ferviente seguidor y admirador de la doctrina marxista. Mussolini era un marxista y que terminó creando el partido fascista con algunos elementos distintos en términos de nacionalismo y eso, pero en la esencia colectivista, igual que el marxismo. Y lo mismo se puede decir de Goebbels, que era ministro de propaganda de Hitler. Era un seguidor de las ideas de Marx. Entonces, cuidado con esto de que hay mucha diferencia entre el comunismo y el fascismo, el nazismo. Son exactamente lo mismo en última instancia. Y por eso cuando los aplicas tienen los mismos resultados. ¿Vos crees que las ideas de la libertad, las ideas del liberalismo, son peligrosas para una sociedad? Veamos las sociedades que las aplican de manera más profunda. Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Singapur, Estados Unidos, incluso los países nórdicos. Y ahora veamos los países donde no se aplica la idea de la libertad. Venezuela, Cuba, Corea del Norte. ¿Qué tipo de calidad de vida tienen esas personas? ¿Y dónde es más peligroso vivir? ¿En Cuba, en Corea del Norte, en Venezuela, en Nicaragua, o en Bolivia, o en Suiza, Nueva Zelanda o Australia? ¿Dónde quiere ir esa gente que vive en estos países? La gente emigra de estos países, pero no es consciente, buscando libertad, sin entender por qué. Muchos de los que se van de América Latina a Estados Unidos terminan votando por la izquierda norteamericana, 2/3 de hecho, de los latinos, porque importan todas estas ideas colectivistas parasíticas, ¿no?, que han arruinado sus países y no entienden que sus países están destrozados y ellos se tienen que ir precisamente porque abrazan cuestiones como el peronismo, porque abrazan ideas colectivistas, porque apoyan el socialismo, y entonces arruinan a sus naciones y después ¿qué hacen? Se van a Estados Unidos, donde ¿qué? Las ideas que predominan son totalmente contrarias. Y estando allá, repiten las mismas cosas. Entonces hay que explicarle a la gente, bien, ¿por qué se tienen que ir de sus países? Y es porque acá no funciona el sistema para proveer de oportunidades y de libertad, precisamente porque las ideas que están dominando y los que gobiernan son populistas, estatistas, colectivistas, totalitarios, socialistas. Esa es la realidad. De la misma manera en Alemania Oriental se escapaba la gente para irse a Alemania Occidental, porque en una tenías una dictadura socialista y en la otra no. Lo mismo pasa con Cuba. Apenas los atletas pueden, que van de competencia, desertan. Y tienes cientos de miles de cubanos que han cruzado el mar ahí para llegar a Miami, a llegar a Florida, ¿no? Y yo no he visto nunca jamás una sola persona que haya tomado una balsa desde Florida para cruzar a Cuba. Entonces hay que preguntarse por qué es, ¿no? Y por eso te decía, lo único que exportamos en Bolivia en estos momentos, bueno, sí el modelo productivo cruceño exporta mucho, pero está limitado por los cupos. Nuestro ministro de Economía hace semanas salía diciendo que uno de los mayores ingresos que tiene el país es por concepto de divisas. Y que la gente entienda que qué son las divisas. Es todos esos bolivianos que se van de este país buscando mejores oportunidades en otros países y que no les queda otra que mandarle plata a sus familiares que se quedan en Bolivia al llorar la decadencia que tenemos económica, por la falta de políticas públicas, por este modelo de izquierda socialista que busca la igualdad de las personas que te están vendiendo. Ese es el problema, es el esquema mental, parasítico, socialista, y que hace imposible que las personas salgan adelante, claro. Gran parte de América Latina vive de las remesas. México recibe 60.000 millones de dólares al año de remesa. Y es una fuente de ingreso principal en países como Honduras y otros de Centroamérica. También lo es en Bolivia. ¿Y eso qué significa? Que acá somos incapaces de crear condiciones para que las personas que se van a otras partes puedan generar la misma riqueza, pero en nuestra nación. Y eso no es por falta de recursos naturales, porque tenemos más que la mayoría de los países europeos, por ejemplo, o que todos los países europeos. Ni por falta de climas agradables para sembrar y crear, ¿no es cierto?, producción agrícola. Todo eso lo tenemos. Tenemos las reservas petroleras del mundo, reservas de cobre, reservas de litio, tenemos las tierras más fértiles del planeta, tenemos todo tipo de climas, tenemos salida a todos los mares, etc. Entonces, como América Latina, estamos perdidos por un tema de mentalidad. Es nuestra mentalidad. Y nos encantan los López Obrador, nos encantan los Petro, nos encantan los Chávez, nos encantan los Morales, nos encantan los Correa, nos encanta ese tipo de gente que son todos fabricantes de miseria. ¿Cómo cambiamos ese chip? Bueno, es que no hay nada mejor que alguien que te diga que lo que quieres oír, ¿no? Son expertos en hacer lo que quieres oír. Son expertos, todos esos presidentes que han nombrado, dictadores. Que claramente las elecciones son... Yo no me creo en las elecciones ni... Cada vez me creo en las elecciones del mundo entero, donde la política ya no es democrática, es interés, y los intereses son los que mandan, el dinero, el money, el dólar, el euro, son los que mandan, y no van a permitir que el pueblo
pueda cambiar. Si no, los planes están ahí, la Agenda 2030 existe y a los que nos llamaban locos hace 5, 6, 7, 8 años, ahora se está viendo lo de la Agenda 2030 como todo el plan se está haciendo a rajatabla, poco a poco, pero se está haciendo. He cortado aquí, ¿sabéis por qué? Porque claramente yo quiero saber si queréis seguir. Claro, yo traigo aquí oro. Si queréis que veamos oro con los ojos, darle like, suscribiros a este canal. Si crecemos, un canal pequeño, pero veo que a la gente le cuesta dar el botoncito de suscribirte, de dar like, de poner un comentario. Vamos a intentar subir el canal, a ver si llegamos este año a 10.000 suscriptores. Es nada, es una hormiga, pero claro, hay que dar el botoncito. Así que nada, si queréis el segundo capítulo de este vídeo, haremos de 2 o 3 capítulos. Ya sabéis, nos vemos. Por esto, soy escritor, compre mis libros en Amazon. Vámonos, adiós. Vamos a ver.